educadora, comunicadora, terapeuta familiar sistémica. Gisela Echeverría, una voz autorizada para entrar en el mundo emocional de la familia y sus relaciones. Adán sin Eva, Eva sin Adán. Empezamos. Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Adán sin Eva. Iniciamos aquí nuestro programa a través de la gran señal nacional de Sonorama. Para mí, como siempre, es un gusto poder estar junto a ustedes una vez más. ¿Conocen ustedes esos papás, esas mamás que dicen que quieren que sus hijos sean perfectos? O cuando se les dice, en realidad usted quiere que su hijo sea perfecto, y dicen, bueno, no perfecto, pero tiene que ser el mejor, tiene que ser excelente en todo, o en la gran mayoría de cosas. ¿Hijos perfectos o hijos felices? ¿Qué es lo que queremos? De eso vamos a hablar en esta tarde. Y esta tarde es una tarde, ¿qué será? Gris, ¿no? Gris, estamos preocupados acá con el Cris, sin saber qué tipo de música podemos poner para, no sé si ir a tono con esta tarde gris, que extrañamente la siento triste. No sé si la tarde sea la triste, parece que siempre las cosas reflejan lo que uno lleva por dentro, y algo de tristeza parece que hoy sí tengo. Y bueno, no la voy a compartir con ustedes, no la vamos a explorar ni mucho menos, solamente es parte de lo que uno puede sentir en algún momento y bajo algunas circunstancias. Adán sin Eva, con Gisela Echeverría, por Sonorama, la gran señal nacional. Ahora el sedán más vendido en el mundo también tiene el mejor financiamiento. Adquiera su Ford Focus con el 50% de entrada hasta 18 meses sin intereses o con el 30% de entrada a 12 meses sin intereses. Solo en Quito Motors. Los horarios son extendidos durante el fin de semana. Sábado de 9 a 4 de la tarde y el domingo de 10 a 2 de la tarde. A veces este adelanto de la ciencia y una cultura enfocada en los resultados y en el éxito nos hace pensar que es posible que los seres humanos también lleguemos a tener una supuesta perfección. Se ve cada vez con más frecuencia en consulta terapéutica, lo vemos todo el tiempo, y he visto en este último tiempo muchas personas ya adultas, pero jóvenes adultos. Vamos a hablar de personas entre los 20, 21, 22 años, 25 incluso, un poquito más allá. Resulta que son jóvenes que durante su infancia y adolescencia fueron niños y niñas brillantes, de esos que eran 0 errores, de esos que sacaban todo 20. O todo 10, no sé cómo sea, ahora creo que la calificación va sobre 10, ¿no? Pero siempre sacaban 20 en sus pruebas, en sus calificaciones, nunca daban problemas en cuanto a la disciplina. Muchos de ellos habían sido escoltas, abanderados. Otros resulta que llegaban a estar en el cuadro de honor de los colegios cuando ya se graduaban. Eran perfectos. Para los padres, motivo de orgullo y de enorme satisfacción, porque claro, nunca jamás habían dado un problema, me decían. Suelen decir los padres. Y resulta que llegan a la etapa universitaria, a la hora de elegir una carrera, o ya en los primeritos años de universidad, y entran en mucha ansiedad. Y no se deciden, no saben qué carrera elegir, o si la eligen, la toman durante un año, durante un par de años y la abandonan. Y luego
toman otra carrera y la vuelven a abandonar. Y resulta que empiezan muchas veces muchas cosas, pero no concluyen ninguna. Y los padres están totalmente desconcertados porque dicen, ¿cómo es posible que este hijo o esta hija mía, que antes era cero errores y que siempre fue brillante y exitoso y que parecía que iba a tener un futuro pero maravilloso, haciendo una super carrera profesional en buenas universidades y luego siendo profesionales muy jóvenes se iban a convertir en iban a hacer más estudios de, no sé, pues de posgrados, de maestrías? Resulta que ahora no dan pie con bola. ¿Qué les pasa? Mi hija era perfecta. He escuchado decir, mi hijo era perfecto, no daba nunca un problema. Y bueno, resulta que cuando uno empieza a explorar sobre este tipo de casos, lo que encuentra es que estos jóvenes tienen tanto miedo de equivocarse, tanto miedo de cometer errores, tanto miedo de fracasar, tanto miedo de fallar a las expectativas tan altas de los padres, que terminan paralizándose. ¿Han visto ustedes? No sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasa que cuando tengo miedo de algo, cuando uno se asusta, uno se confunde, empieza a pensar con menos claridad, se vuelve dudoso, inseguro, y parece que lo que elige siempre va a estar mal, porque después de que toma la decisión, eligió eso, y entonces dice, chuta, pero mejor era de haber hecho lo otro. O no, mejor, si hubiera hecho así, si hubiera hecho asado, si hubiera hecho cocinado, quizás estaría mejor. Entonces, cualquier cosa que se elija le lleva a una enorme satisfacción y a un enorme sentimiento como de culpa, de decir, ay, qué bruto, ¿por qué no hice así? Ay, pero qué tonta, ¿por qué me metí por ese camino pudiendo haber hecho lo de acá? Las dudas sobre las decisiones generan un malestar, una incomodidad tan grande que la persona, si persiste durante mucho tiempo en ese camino, puede incluso llegar a enfermar. Entonces lo que veo es que con ese nivel de inseguridad, con ese miedo tan grande de equivocarse, así, interiorizado, difícilmente se pueden tomar decisiones precisas o acertadas. ¿Y qué les pasa a estos chicos, a estos jóvenes? Que además de que ya sienten que están fallando, además de que cargan con el peso terrible de decir, ¿cómo es posible que yo, habiendo tenido semejante trayectoria, brillante durante la escuela y el colegio, que nunca di un problema, que mis papás siempre estuvieron orgullosos de mí, ahora no sé lo que me pasa, no sé qué estoy haciendo, no sirvo para nada, soy un fracaso, soy una ruina? Esas son las frases. Así es como explican cómo se sienten. Y resulta que sintiéndose así y viéndose de esta manera, empiezan a pensar que toda su vida ha sido inútil y que todo el tiempo que han invertido en estudiar y demás no ha servido para absolutamente nada. Entonces, recuerdo a un joven que me contaba que decidió estudiar fuera del país, una carrera que siempre le gustó muchísimo. Y sus padres le apoyaron, le dijeron que claro, que con mucho gusto y que tenía que ser el mejor. Él hasta ese momento había sido el mejor de su clase. Llega a este país, a esta institución, en donde vive en un sistema de internado, con un régimen casi militar. Es una institución mixta. Conoce a una muchacha, se enamora de esta chica y ella le hace un comentario en algún momento de la relación. Ella le dice, tú te crees demasiado y no eres tanto.
Y esa frase para él significa el derrumbamiento de un montón de cosas. Parece mentira, ¿no? No eres tanto, le dice. No eres tanto como te crees, más o menos. Y para eso coincide con que había perdido a alguien muy querido de su familia, que había muerto, estaba lejos. Entonces se le combinan estas dos cosas y él poco a poco empieza a sentirse cansadísimo, muy triste. La chica termina con él y cuando termina la relación de repente siente que el mundo se le destruye por completo y por allí ya no da pie con bola en los estudios y regresa al país sintiendo que fracasó absolutamente en todo. Las personas que basan su valor personal, su autoestima, su confianza en el conocimiento, únicamente en el conocimiento, en lo que a nivel intelectual se obtiene a través del estudio. No es que nos sirva, no, de ninguna manera, qué maravilloso es. Pero cuando los esfuerzos se enfocan únicamente al desarrollo del conocimiento y a convertirse más o menos en ¿qué será? En un libro lleno de saberes, pero a nivel emocional se dejan de lado, no se tienen en cuenta que humanamente tenemos emociones y sentimientos y que cuando tenemos un dolor, un miedo, una ira, un resentimiento, algo que nos aqueja internamente, la parte lógica, racional, se ve impedida. ¿Qué quiero decir? Este joven, al que le voy a llamar Lucas, digamos. Lucas, el momento en que su novia le dice, no eres tanto como te crees, empieza a pensar, ¿cuál es el error que tengo si yo nunca he fallado? ¿Cuál es el problema que tengo como para que ella ya no me quiera? Y empieza a asustarse tanto y a sentir tanto miedo y a sufrir de tal manera que una emoción que está desbordada impide pensar con calma y con racionalidad. Pero eso él no sabía. Él pensaba que solamente desde la razón y desde su inteligencia podía manejarlo todo. Y ese es el gran problema con el que suelen enfrentarse las personas que han crecido bajo la idea de que hay que ser perfecto. Cuando un padre exige a su hijo niveles de eficiencia, niveles de perfección, cuando dicen esa famosa frase, te sacaste 19, pero si es que hacías un poquito más de esfuerzo hubieras sacado 20. Cuando envían mensajes de este tipo que le hacen sentir a la persona que nunca va a ser suficientemente bueno, que siempre tiene que esforzarse un poco más para hacer algo más, y ese algo más no se sabe ni lo que es. Allí, a nivel emocional, lo que empieza a anidarse es el miedo, la inseguridad, no la confianza. Entonces, aunque le digan reiterativamente, eres inteligente, eres súper bueno, sí, la persona basa su valor en aquello, pero se ha dejado de lado la integralidad de este ser humano y por lo tanto no se le ha enseñado cómo manejarse a nivel emocional y entender que, como humano que soy, también tengo errores, tengo fallas y por lo tanto la perfección es algo absolutamente inalcanzable. Hay un autor que dice, hay que desarrollar en los hijos el valor de ser imperfecto, porque hay que tener mucho valor para poder admitir que uno no es perfecto. Ahí está, este es el tema. Me voy a la pausa, regreso enseguida
y podemos conversar con ustedes a través de nuestro sistema de mensajes 9098. En Facebook me encuentran como Gisela Echeverría Castro o al 290-3626. Volvemos enseguida. Gisela Echeverría en Adán sin Eva. Es posible saborear cada momento, cada sábado en familia, cada noche con amigos, cada break que tenemos de nuestro trabajo. Siempre es posible disfrutarlo, sobre todo si se acompaña del sabor único que le da Don Diego, porque con Alimentos Don Diego se disfruta cada instante. Hijos perfectos, padres que exigen o quieren hijos perfectos. Cuando uno dice eso parecería que nunca lo está haciendo, y muchas veces los mensajes que les damos a los hijos de forma inconsciente les llevan a un nivel de exigencia consigo mismos que empieza con cosas bien chiquitas, a veces diciendo tienes que hacer las cosas perfectas, a mí me gusta que todo salga perfecto, o incluso sin decir esa misma palabra, pero con los niveles de exigencia, de presión, de que haya buenas calificaciones y de que uno no puede equivocarse, o cuando no se dice que está permitido equivocarse, o cuando se reacciona de repente de forma, ¿qué será? Agresiva. De repente un niño se le riega algo en la mesa y entonces el papá le dice, ¡ay, qué tonto que eres! O qué torpe, qué inútil. Esas expresiones, o a veces ni siquiera las palabras, solamente en el gesto, la forma de mirar, reprobatoria, como les ha pasado cuando uno va a algún sitio a preguntar algo en las oficinas públicas y pregunta algo, ¿no? Y le quedan viendo como diciendo, qué mudita, ¿cómo pregunta esas cosas? ¿Qué le pasa? ¿Qué no entiende? Y si uno pregunta por segunda vez, a ver, disculpe, pero acláreme un poquito, y le quedan viendo así como, pucha, qué tonta, ¿no? ¿Qué es esa forma de preguntar? No, pues el que pregunta merece ser tratado con respeto, y cuando un niño pregunta o comete un error, tiene equivocado un concepto, y papá o mamá, en lugar de aclarárselo con respeto y con amor, lo que hacen es mirarle de forma reprobatoria y como diciendo, pucha, qué tontito, como no sabe lo que está diciendo, eso genera esta ansiedad. ¿Y qué es la perfección? ¿Cuándo vamos a decir que algo es perfecto? ¿Cómo podemos decir que es perfecto? ¿Perfecto según quién? ¿Perfecto para quién? ¿Quién puede definir la perfección? Una persona que intenta ser perfecta tendría que ser, como decíamos antes, 0 errores. Pero debajo del perfeccionismo hay clásicamente el temor enorme de equivocarse. Y como dije antes, ese temor de equivocarse, ese miedo de cometer errores, es precisamente lo que paraliza e impide que existan aprendizajes y que uno tome riesgos. Las personas que tienen miedo de equivocarse generalmente no toman riesgos. Por eso estos jóvenes que yo he podido conocer y que tal vez ustedes conozcan, lo que hacen es entrar a un sitio y no terminar lo que empezaron. Elegir una carrera y luego decir que están equivocados. Y pronto empiezan a verse como un error, ellos mismos como un error. Miren lo que me dicen acá en el correo electrónico adansineva@sonorama.com.es. También el 9098 está a su disposición. Ya voy a leer mensajes de allí. Me dicen, ay Gisela querida, me dice Sofía Plumber, yo soy de las que le dice a mi hijo que siempre puede hacer más esfuerzo, aunque él siempre saca buenas notas y no tengo queja. ¿Le habré causado mucho daño al decirle eso?
A ver, las cosas que yo comento aquí y comparto con ustedes no son para que empecemos a darnos de latigazos, ¿no es cierto? Diciendo, ay, qué bárbaro, ya le arruiné la vida a mi hijo. No, no me dice Sofía qué edad tiene el niño, pero siempre se está a tiempo. Cuando uno se da cuenta, un poco la intención de este programa es eso, hablar de estos temas para que podamos tener claridad en cuáles pueden ser las consecuencias de ciertos comportamientos. Suelen decir, los niños no nacen con el manual bajo el brazo, los padres no aprendemos a ser padres. Bueno, pero ya podemos hacerlo, tenemos que aprender, si queremos hacerlo mejor y si no queremos cometer tantísimos errores como se han cometido a lo largo de la historia de la vida. Bueno, pues algún momento podemos darnos cuenta, y ese es el primer paso, y hacer cambios. Si usted cree que, Sofía, ahorita con lo que yo acabo de mencionar, se da cuenta que ha estado haciendo esto con su hijo, hable con él y dígaselo. Mira, cariño, me he dado cuenta, así usando esa frase inclusive, me he dado cuenta que cada vez que tú me traes buenas calificaciones, yo te digo que tienes que hacer más esfuerzo. Y lo que te quiero decir es que estoy muy contenta con los resultados que tú das y que te mantengas así, nada más. Y ya está. Los niños son maravillosamente generosos, entonces cuando uno se aproxima con esta generosidad también, inmediatamente se abren y esa tensión que se les ha clavado en el corazón, esa ansiedad, se les diluye. La palabra de mamá, de papá son absolutamente sanadoras. Me dicen también en el 90-98, mi mamá tenía la costumbre de romperme las hojas de los cuadernos cuando yo hacía mala letra o cuando hacía un manchón. Me daba mucha vergüenza cuando ella me hacía eso. ¿Será por eso que ahora me demoro tanto en hacer un trabajo y a veces solo cuando se me van a vencer los plazos lo doy por terminado? Carolina Julián. Carolina, qué importante esto que tú señalas, fíjate. Me daba mucha vergüenza, dice Carolina, ¿no? Claro. Es que cuando uno siente que no da la talla, cuando uno siente que lo que ha hecho no es suficiente, cuando parece que hay ese nivel de perfección y que yo no lo alcanzo, por lo tanto voy a pensar, inconscientemente desde luego esto ocurre, que soy imperfecto y que ser imperfecto es malísimo, es una cosa terrible y que de esta forma yo decepciono a mis padres. Esto es lo grave de exigir perfección, que el niño que tiene estas exigencias, la niña, el adolescente, la adolescente que tiene este nivel de exigencia, piensa que tiene una falla de fábrica y que decepciona permanente a sus padres y eso le avergüenza terriblemente. Entonces, claro, ¿qué hace? Se obliga y al principio necesita la voz de mamá y de papá, pero después esa voz de mamá y de papá parece que está insertada dentro del cerebro con altoparlante y ya no necesita que le estén diciendo, ya la tiene adentro. Entonces cada vez que va a hacer un trabajo, como dice Carolina, va a estar dele y dele la vuelta hasta que le quede supuestamente perfecto. Y esto es una tortura. Esto es una tortura. Y puedo dar fe de eso. A veces uno desarrolla eso y termina alargándose una infinidad en cosas que aparentemente, si no tuviera el miedo de equivocarse, si no tuviera la duda, la inseguridad de que lo está haciendo bien, podría hacerlo muchísimo más rápido e igualmente bien. Pero sí, seguramente, Carolina, esa es la razón. Ahora bien, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a ir donde mamá y le vas a decir cómo es posible que me hayas arruinado la vida habiéndome roto las hojas de los cuadernos y que ahora tengo este problema? Quizás no sea muy útil, o si tienes la posibilidad de hacerlo y te animas a hablar, poder conversarlo, sí que puede ser útil. Ir a hacer el reproche así, en plan enojo no, pero hablarlo sí. Y decir, mamá, mira, fíjate que cuando yo era chiquita pasaba esto y me sentía de esta manera y ahora tengo este problema. Creo que es bien importante.
cuando se habla, se libera también esa energía molesta, sobre todo cuando se dice lo que se siente. Como les contaba, Lucas no aprendió a decir lo que sentía. Lucas ni siquiera se imaginaba que esa frase que le dijo su enamorada en algún momento de que él no era tanto, le iba a lastimar de semejante manera. Pero él me decía a mí, esa frase me da la vuelta en la cabeza y no entiendo por qué me afectó tanto. Y cuando explorábamos un poquito allí, decía, claro, es que yo siempre he creído que todo lo que yo hago está bien. Y puede ser que sí, pero cuando las cosas están al alcance de uno, hasta puede decir, ya, yo lo hago y para mí esto está perfecto. Pero cuando entro en relación con otro, ¿qué nivel de perfección podemos garantizar o ofrecer en la relación? Ninguno. Entonces, necesitamos aceptar, necesitamos desarrollar el valor de aceptarnos como seres imperfectos en la medida en la que nos equivocamos. ¿Dónde nos equivocamos? En el hacer. Actuamos de forma inadecuada. El comportamiento de nuestros hijos puede ser inadecuado, pero el ser, para mí, el ser sí es perfecto. El ser sagrado, el espíritu que alienta la vida de los seres humanos, para mí, ese es perfecto. Pero la imperfección, así como con concepto general del individuo, está en que precisamente desde este cuerpo humano tenemos unas limitaciones. No somos capaces de todo. No tenemos esta capacidad de hacer todo lo que quisiéramos bien y ser buenos en absolutamente todo. No. Hay personas que tienen una inteligencia numérica, otras que tienen una inteligencia kinésica, otros que son muchísimo más hábiles para la palabra, ¿no es cierto? Para los deportes, qué sé yo. Somos diferentes e igualmente buenos como seres humanos, e igualmente con cosas muy positivas como seres humanos. Entonces, admitir que hay esta grandeza y al mismo tiempo estas limitaciones es lo que nos lleva a hacer la aceptación de la imperfección. Me dicen en el 90-98, pero si uno no les exige a los hijos, ¿quién lo va a hacer? Tampoco podemos criar hijos mediocres. Yo creo que hay que exigir y también decirles que se les quiere. Orlando Camaño. Gracias, Orlando, por su mensaje. Sin duda, yo no estoy de acuerdo con la mediocridad, no estoy de acuerdo con el facilismo, no estoy de acuerdo con el conformismo. No. Que no se vaya a entender mal esto. Uno tiene que exigir, no sé si la palabra sea exigir, yo prefiero estimular. Y el estímulo está dado por la aprobación, por la aceptación plena del ser del niño, del ser de este adolescente, de este hijo y de esta hija nuestros. No se va a estimular positivamente una persona a la que se le descalifica o a la que se le pone la vara tan alta y se le dice que nunca va a llegar. La exigencia no es lo que produce el mejor resultado. Y nuestra cultura está acostumbrada a exigir y a descalificar. A plantear precisamente esto como la forma de estimular. El decir, no es suficiente. La próxima vez lo vas a poder hacerme. Hazlo mejor. Espero más de ti. Espero más. Y muchas veces uno no sabe cuánto es ese más. Eso no da los resultados que queremos. Eso lo que contribuye es a generar este miedo de equivocarse. Y los resultados son lo que les he comentado antes. Que las personas que tienen tanto miedo no admiten riesgos, no quieren lanzarse, llega un punto en el que se queman
pueden funcionar así durante la niñez y durante la adolescencia, pero llegan a esa etapa en la que ya tienen que enfrentar el mundo adulto y se queman, literal. Ya no dan más, porque el miedo ha hecho posesión de ellos. Entonces, asegúrense de que durante la infancia y la adolescencia sus hijos escuchen de ustedes frases y palabras que los motiven a seguir, que les muestren cuáles son las características positivas y que ante las dificultades los animen a superarlas, y que si cometen un error o no ganan en una competencia o no logran el resultado más alto esperado, también se valore el proceso y uno pueda decir eso. Hiciste un buen esfuerzo, la próxima vez quizás te vaya mejor, pero está bien, es parte de la vida, es parte de la vida. Miremos qué fue lo que aprendiste de esto. Valora el esfuerzo que has hecho, no solamente el resultado. Y cuando ya están enfocados los niños en esto, de que tengo que sacar el 20 y tengo que ser el mejor y tengo que ser el primero, también puede uno decir eso. Qué bueno que quieras hacerlo bien. Sin embargo, lo más importante es el esfuerzo que estás desarrollando, independientemente del resultado que vayas a obtener. ¿Para qué? Para que no exista ansiedad. Tengan en cuenta que con ansiedad, con miedo por debajo, muchas personas se obsesionan en obtener esos primeros lugares, esos resultados. Y el momento en que tienen que conseguir la meta, muchas veces se olvidan de los otros y pisotean al que sea. ¿Pero por qué será? No es pues solamente porque son qué mala gente, no, porque hay algún mensaje que los alienta, incluso a irse por encima de ellos mismos y de los otros, con tal de lograr ese objetivo, con tal de no fallar, con tal de no quedarse en lo que consideran ya lo que sería su fracaso. Equivocarse es parte de la vida, equivocarse es parte de nuestras actuaciones, y eso nos hace también humanos. Recuerdo al padre Juan Grims, que fue uno de los maestros que yo tuve en la formación de terapia sistémica, que decía: bienvenidos a la condición humana. Cuando nos cuesta tanto trabajo aceptar que no somos perfectos, hay que darnos la bienvenida a la condición humana. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos y erramos, y luego nos estamos azotando diciendo qué barbaridad, cómo no lo hice, por qué lo hice, tenía que haber hecho así. Ahí hay que parar de azotarse y decir: bienvenido a la condición humana. Giselita, bienvenido a la condición humana. Cris, bienvenido a la condición humana. Como humanos fallamos. No somos perfectos. Somos perfectibles. Podemos mejorar las cosas que hacemos. Podemos alcanzar nuevos niveles de comprensión de lo que ocurre en nuestras vidas. Podemos cambiar las formas de pensar para sentirnos mejor. Y el sentirnos mejor nos lleva a actuar con más calma. Cuando logramos niveles de paz interna, nuestro pensamiento es más claro y nuestras acciones más acertadas. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por acompañarme en este programa y por dejarme estar junto a ustedes en sus hogares, en sus sitios de trabajo, en sus vehículos, en todo el Ecuador. Me dicen acá en el 9098, mi hijo tiene 18 años, es bachiller y no quiere saber de estudiar la universidad. ¿Qué? Es de Ibarra, soy el papá y estoy muy preocupado. La verdad es que es muy poquitica la información que tengo. Y acá arriba me dicen: saludos Gisela, ojalá me puedas ayudar, soy de Guayaquil, necesito un número donde pueda hablar contigo cuando visitas esta ciudad, necesito ayuda. He tratado de escribirte pero mi historia es tan larga. Número telefónico para que me puedan localizar es el 382-5003, estoy a su disposición. Escriban las historias, aunque sean largas, yo las suelo sintetizar y las puedo compartir aquí en el programa junto a ustedes. Envíen sus correos electrónicos a la casilla adancineva@sonorama.com.es. Ingresen a la página web
www.giseleecheverria.com. Mañana los espero, 15:05. Que tengan una muy buena tarde. Soy Gisela Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana.